Dios los bendiga. Es lamentable, si se podría decir así, muchas de las cosas en las cuales hoy día lamentablemente vemos. Ignorar a Dios o dejarlo de lado ha traído realmente devastaciones muy destructivas a naciones, familias, religiones. Porque si hay algo que tenemos que comprender, que nuestro Señor Jesucristo fue a esa cruz para que nosotros tengamos una forma de vivir delante de Él, un estilo de vida. Quiero compartir con ustedes una palabra que se encuentra en Mateo 7, del 15 al 29, y vamos a ir viendo realmente las cosas que Dios, a través de su palabra, quiere enseñarnos. Mateo 15, Mateo 7, del 15 al 29, su palabra dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por que en tiempos difíciles siempre han sido, Señor, después de tu venida. Hay tantas cosas que han pasado en el mundo, hay tanto dolor, hay tanta desesperanza, hay tantas malas noticias, pero tu palabra, Señor, el Evangelio, trae buenas noticias a nuestras vidas. Tu enseñanza, tu palabra, Señor, al obedecerla. Padre, asístenos a través de tu Espíritu Santo. Abre nuestro entendimiento, danos esa luz y revelación que necesitamos para ponerla por obra. Te damos gracias, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No debemos perder de vista, al estudiar esta última parte del sermón del monte, que nuestro Señor está estableciendo los principios que gobernarán y distinguirán a los ciudadanos del reino de los cielos. El factor determinante de este discurso es la obediencia. Jesús, nuestro Señor, insiste, aunque no lo menciona explícitamente, que decir y no hacer, oír y no hacer, se reduce a obedecer o desobedecer. El pecado entró a la humanidad por un acto de desobediencia, de rebelión, a lo ordenado por Dios. Por otro lado, la salvación se hace realidad para la humanidad por causa de la obediencia de Cristo a la voluntad del Padre. La obediencia es la sujeción a los mandamientos del Señor. No tiene que ver si tengo una comprensión total de la orden. No entiendo para obedecer, obedezco para entender. La fe obediente debe preceder a la comprensión crítica, pero nunca excluirla. La fe meramente intelectual es una fe engañosa, que no difiere a la de los demonios, que creen y tiemblan. En Santiago 2:19 lo confirma. Dice su palabra: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La parte final del sermón del monte, nuestro Señor Jesucristo utiliza 3 metáforas. ¿Qué es metáfora? Es una figura retórica que consiste en nombrar un objeto con otro, con el que guarda una relación de semejanza, ejemplo, árboles con personas, para enseñarnos
de los peligros que acechan a los discípulos. En la primera metáfora, del 15 al 20, respecto a los falsos profetas, tenía como objetivo advertirnos del peligro de que las apariencias engañan. En la segunda, del versículo 21 al 23, que ya lo hemos leído, algunos suponen que por decir Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Esta tenía como propósito advertirnos contra el peligro de engañarnos a nosotros mismos en función de lo que creemos, de nuestro celo y fervor o nuestras propias actividades en tiempos tan complicados en donde pareciera que el hombre quiere tomar, y en muchos que lo siguen han tenido que lamentar frustraciones y desilusiones. No es lo mismo estar cerca de la verdad. En la tercera metáfora, Jesús usa la figura del constructor y el fundamento de la casa para enseñarnos sobre la importancia de las consecuencias entre lo aprendido y lo aplicado. En el pasaje anterior, nuestro Señor Jesucristo hizo la comparación entre quienes dicen y hacen. Ahora el contraste es entre quienes oyen y hacen. Lucas comienza este relato añadiendo la expresión: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y no hacéis lo que yo digo. Lucas 6:46 dice su palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre al que edifica una casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación del río, dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Las obras no sustituyen la fe, ellas son la expresión de la fe. Dios obra de adentro hacia afuera, de modo que nuestras acciones, actitudes y palabras son el resultado natural del cambio operado por Él en nosotros. No modificamos nuestras inclinaciones para ser aceptos delante de Dios. La conversión es la obra de Dios en nosotros, que nos capacita para obedecer los preceptos, mandamientos morales, principios de Dios. Donde no hay conversión, no hay vida. Y donde no hay vida, no existe la capacidad de obedecer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Hay coincidencia y diferencia en las personas del relato. Ambos, ponga atención, son constructores. Ambos oyen las mismas palabras. Ambos construyen una casa. A ambos les sobrevino las mismas pruebas. Se diferencian en la forma de construir. Se distinguen en el resultado final de la prueba. Solo hay dos maneras de vivir, dos maneras de construir y dos tipos de constructores. Jesús, nuestro Señor, en el sermón ha dividido a los hombres en dos clases: los falsos y los verdaderos, el árbol malo y el árbol bueno, los que dicen y no hacen, y los que dicen y hacen, los necios y los sabios. La diferencia que hace la diferencia es cuando vemos los edificios. Lo invisible a los ojos es lo más importante. Lo que se ve es el resultado de lo que no se ve. Un poeta decía: lo que tiene el árbol florido, que es el fruto, es el resultado de lo que tiene escondido, que es la raíz. Los fundamentos son letales, primordiales, fundamentales. No solo determinan la forma del edificio, además garantizan su firmeza ante la fuerza de la naturaleza. La casa, obviamente, de este relato representa nuestra vida y la manera como la construimos. Todo parece bien a simple vista, pero son las dificultades, las pruebas, los golpes de la vida, las tormentas, los vientos recios que de repente quieren doblar nuestra vida, los ataques del enemigo, los que finalmente revelarán la firmeza, solidez y profundidad de los fundamentos. En nuestra sociedad, hoy en día y siempre, lo que importa es la apariencia, la estética, por encima de la calidad. Por ello tenemos personas aparentemente buenas, pero malas por dentro. En la figura del falso profeta, este era extraordinariamente parecido a uno verdadero profeta,
Por eso era fácil engañar a los crédulos. La manera como construimos determinará la permanencia de la casa. Muchas personas tienen serios problemas en su vida, dado que sus fundamentos son débiles, endebles. No le dieron importancia a la formación, corrección, enseñanza, guianza en su desarrollo como hijos del Señor, o simplemente no estuvieron dispuestos a observar la dura disciplina que lleva construir una casa con sólido fundamento. Poner el fundamento sólido requiere tiempo y paciencia. Aparentemente no se avanza, pero cuando está puesto todo lo que pongas, sobre él permanecerá. Pero cuando está puesto todo lo que ponga, sobre él permanecerá. La madurez de un creyente no se logra de un día para otro. Requiere tiempo, corrección, sujeción. Muchas personas impresionan desde lejos, pero decepcionan de cerca. El Evangelio de Lucas agrega algunos detalles en el relato de Jesús, nuestro Señor, diciendo que el hombre sabio, al construir una casa, cavó y ahondó. Cavó y ahondó. Su proyecto era para toda la vida. Está dispuesto a sacrificarse, esforzarse en construir algo que perdure en el tiempo. Él no buscó un lugar donde fuera fácil construir su casa, sino donde fuera seguro. Fue previsor, pensó en el futuro. Él sabe que no siempre estará brillando el sol, que habrá tormentas e inundaciones. Por eso hace el esfuerzo de cavar sobre la roca. Mateo lo llama prudente. La prudencia significa templanza, cautela, moderación, diligencia, sensatez, buen juicio, disposición para oír en lugar de hablar, con una mentalidad de aprendiz. El insensato busca lo fácil, lo transitorio. No piensa en el futuro, disfruta del momento. Tiene un sentido equivocado de la vida. No considera que ésta tenga momentos en que serán puestos a prueba los valores, creencias y convicciones. Se le llama insensato porque sabía lo que tenía que hacer y eligió lo fácil. No es que no sabía, sino que no quiso. Le gusta más lo superficial, lo que no exige grandes compromisos, que construyen su vida sobre lo que le emociona y gusta, sobre sus propias opiniones, intereses y deseos, como lo hacían los fariseos y los escribas. Mateo 7, 28, 29. No admite corrección. Reaccionan diciendo cuando alguien le corrige: ¿acaso me vas a decir tú a mí cómo debo llevar mi matrimonio, mi vida, finanza, vida cristiana? La reacción es de enojo, aunque él sabe que le falta más amor por Cristo, más sujeción, más compromiso, más oración, más estudio de la Escritura, más escudriñar y ahondar en ellas, más servicio a Dios, más disciplina, más cuidado por su familia. La obediencia consiste en oír y hacer. Nuestro Señor Jesucristo puso en claro que oír y tener formación no es suficiente. Tampoco oír y entender, y menos oír y leer. Siendo importante, estas cosas no son suficientes. La obediencia es oír y hacer. La persona prudente no es la que simplemente oye, sino la que oye y hace. Estos son los que no solo les gusta oír sermones, asistir a las clases de Biblia, que canta y dice amén, sino que también agregan a esto y se refuerzan en estudiar, en escudriñar, orar, asistir a las reuniones, vivir una vida santa, conforme a la palabra de Dios, cada día, delante de su presencia. ¿Recuerdan las palabras de Santiago? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Santiago 1, 21, 22. Las pruebas siempre revelarán el fundamento que hay en nuestras vidas. En las pruebas, escuchen, no hay favoritos. El día de la prueba llega para las dos casas. La palabra prueba creo que expresa en realidad su propósito: probar para distinguir, seleccionar, poner en evidencia. Seamos sabios o insensatos, la prueba llegará a nuestra vida. No hay antídoto para ello.
El salmista expresa esto: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. No dice que nos librará de los momentos difíciles, sino que nos auxiliará en las tribulaciones. Lo real y lo aparente quedan en evidencia cuando sobreviene la prueba. Ambas construcciones, a simple vista, eran iguales. La diferencia estaba en aquello que no era visible. La diferencia estaba en el fundamento. El mismo tipo de tormenta azotó las dos casas, pero solo una permaneció. La causa de la caída no siempre es la tormenta, ni la apariencia de la casa, sino su cimiento. La casa del necio pudo haber sido más bonita, más presentable que la otra, pero no tenía una base confiable. Así la vida de muchos puede ser más presentable que la de otros cristianos, pero si no tiene el fundamento de Cristo necesario, no podrá sobrevivir ante las pruebas de la vida. Somos impresionados por las expresiones espirituales, milagros y carismas de algunos cristianos, pero las pruebas de la vida en todas sus formas, fracaso, enfermedades, tentaciones, prosperidad, éxito, dolor, son las que en realidad probarán de manera irrefutable la calidad del fundamento de nuestra vida espiritual. La persona que oye las palabras de Jesús y la practica es el constructor sabio. La casa construida sobre roca representa la vida arraigada en Cristo Jesús y el Evangelio, de llevarlo, de pertenecer a esto que se le llama la gran comisión. La tormenta denota las pruebas de la vida, las adversidades, tentaciones, pérdidas, enfermedades y muchas otras cosas. Todo depende de poner en práctica lo que nuestro Señor Jesús dijo. Solo es sensato o sabio aquel que transpone la palabra del Señor para practicarla. Estos dos aspectos, escuchar y practicar, siempre van de la mano. En este punto es que los falsos profetas fallaban y como los falsos discípulos pretendían actuar. Y eso es que sus discípulos deberían hacer. Solamente la vida, cuyo fundamento es firme, puede soportar las pruebas. Nuestro Señor Jesucristo exigía dos cosas: que los hombres oyesen y pusiesen en práctica lo que Él decía. El conocimiento solo llega a ser pertinente cuando se traduce en acción. Es perfectamente posible obtener calificaciones excelentes en un examen de ética cristiana, en un seminario. Sin embargo, no ser cristiano. El conocimiento debe convertirse en acción. La teoría debe materializarse en la práctica. La teología debe convertirse en vida, nuestra forma de vivir a lo largo que estamos en esta tierra. Hay muchas personas en los templos que escuchan la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, pero no ponen en práctica lo que oyen. Si decimos que somos hijos del Señor, debemos concluir entonces que tenemos estas dos obligaciones: escuchar y practicar, que se resume en una sola palabra: obedecer. No somos bienaventurados por oír, lo somos cuando practicamos lo que hemos oído. En su vida cristiana no hará ninguna diferencia cuántos sermones escuchó, cuántas veces ha leído la Biblia, aunque estas acciones deban realizarse por todos los cristianos. Lo que va a hacer una gran diferencia durante la tormenta es cuánto de lo que escuchamos, leemos y aprendemos de nuestro Señor Jesucristo hemos puesto en práctica. Ser sabios o necios no es una cuestión de naturaleza, sino de decisión. Usted y yo podemos ser sabios si decidimos practicar lo que hemos oído y sabemos, como también podemos ser necios si hacemos caso omiso de aquello que hemos oído. Solamente que cuando llegue el día de la dificultad, de la prueba, el fundamento será revelado y experimentaremos las consecuencias de nuestras decisiones. Toda decisión trae consecuencias. Dios nos llama en este tiempo a practicar de lo que se nos ha enseñado. Dios nos llama en este tiempo a cumplir con el mandamiento de la gran comisión. Nuestro Señor Jesucristo envió a los que preparó y a los que capacitó
a predicar el Evangelio. Y es el tema, y es lo que en este tiempo a nosotros nos llama, nos convoca a llevar este Evangelio de la cruz, muy poco conocido hoy día, porque el Evangelio de la cruz confronta el pecado. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Solamente Él puede perdonar nuestros pecados, solamente Él los puede borrar, solamente Él nos puede transformar el corazón y justificarnos delante del Padre. Tenemos la tarea de llevar esta palabra, de también anunciar, de también estar atento como buenos centinelas, que su venida está cercana. Nunca debemos perder de vista en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que la venida del Señor está cercana y que debemos anhelarla, anhelarla. Vengo pronto, vengo en breve. Ven, ven, Señor Jesús. Pero hay tiempo, hay mucho trabajo que hacer, hay mucho trabajo que llevar a la práctica. Y Él en este tiempo está capacitando, entrenando a los suyos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos lleva a no solamente a oírla, sino también a practicarla, a llevarla a donde realmente tu palabra no ha sido escuchada. Señor, te damos gracias por este tiempo en el cual hemos visto de primera mano que cada día hay más oposición a tu palabra, a tu precepto, a tus mandamientos. Ya nadie quiere saber de tus principios y valores. Naciones enteras han dado la espalda. Pero tu palabra advertía aquello. Son los tiempos difíciles que nos toca enfrentar, pero también son los tiempos difíciles en que sabemos que no estamos solos. Tú estás con nosotros. Tu Espíritu Santo, Señor, en este tiempo, no solamente nos está consolando, sino que también nos está llevando a poder cumplir con esta gran tarea de llevar este mensaje de salvación, que es el único que salva al hombre. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén.